Tengo el privilegio de compartir la palabra en esta mañana, solo por gracia, solo por gracia. Y el tema que se me asignó es acerca del arca, el arca del pacto. El texto base está en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 10 al 16. Lo vamos a leer. Dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Más o menos eso serían como 45 pulgadas según lo que busqué. Y su anchura de codo y medio, alrededor de 27 pulgadas. Y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es la luz que alumbra nuestro camino. Que en esta mañana tu palabra alumbre nuestro entendimiento y podamos verte a través de toda esta representación que tú diseñaste en aquel tiempo y que hoy son sustancia para nosotros. Que hoy podamos conocerte aún más, que podamos conocer aún más tus caminos y tus diseños. Que tú te muevas, sigas moviéndote en esta mañana entre nosotros como lo has hecho. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, el arca en la Biblia es mencionada alrededor de unas 180 veces. Se conoce como el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de Dios. Así que cada vez que leamos en la Biblia, estas definiciones están hablando de la misma arca del Señor, ¿verdad? Ahora es importante entender y resaltar que el arca no era Dios. El arca era solo una representación. Y pareciera algo tonto que hay que recalcar estas cosas, pero es que nosotros, nuestra humanidad siempre tiende a ver, ¿verdad?, lo tangible como si fuese la realidad, ¿verdad? Y eso le pasó a los israelitas. Ellos no miraron el arca como una representación de parte de Dios, no lo miraron como una simbología de Dios, sino que ellos confundieron y pensaban que el arca era Dios, que en el arca estaba Dios. Ahora imagínense lo grande de Dios, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Usted se imagina que la palabra dice que las naciones son como una gota de agua en la palma de su mano. Usted se imagina nada más Estados Unidos, imagínese Estados Unidos, como una gotica de agua en la palma de la mano de Dios. Ahora imagínese todo el universo. Dios es mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Pero ellos llegaron a creer que Dios estaba encerrado en el arca. No estamos muy lejos. A veces pensamos que solo Dios está encerrado aquí, en 4 paredes, en cualquier congregación. Solo Dios está allí. Dios no está más allá de eso, ¿sí? Pero Dios está mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, podemos tocar, podemos imaginarnos. Dios es mucho más grande que eso. Así que es entender que el arca solamente era una representación, un simbolismo profético. Dios, a través del diseño de todo el tabernáculo, estaba dando un mensaje profético. Bienaventurados nosotros que ya podemos ver toda esa revelación. Ellos en aquel entonces no lo entendieron. Ellos solo obedecieron y realizaron todo conforme el modelo que Dios le había dado a Moisés. ¿Ustedes creen que ellos entendían todos esos rituales? Ellos decían, esto es lo que Dios mandó y es lo que hay que hacer. Pero no había
una esencia y no había un entendimiento. Ellos simplemente actuaron por obediencia y nosotros de ese lado de la cruz podemos ver ese pasado y decir, wow, tremendo mensaje Dios estaba y sigue dando, porque la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eterna. Dios sigue hablando a través de su palabra para el día de hoy. Así que en ese capítulo 25, los primeros versos de ese capítulo, el Señor les dice a los hijos de Israel, se los voy a leer, no va a estar en pantalla, pero si alguno tiene su Biblia en mano y lo quiere buscar, en el versículo 2 de ese capítulo 25, el Señor dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de su corazón, tomaréis mi ofrenda. Y luego les dice cuál es la ofrenda que Moisés debía tomar. Y les empieza a especificar: vas a tomar oro. Esa ofrenda ellos tienen que traer oro, tienen que traer plata, tienen que traer piedras preciosas, tienen que traer pieles, etcétera. Era una ofrenda específica para un propósito específico. Vamos viendo. Dios cuando pide algo es con un propósito y es específico. Así que la ofrenda que ellos tenían que traer para la construcción de todo este tabernáculo tenía que ser una ofrenda específica, pero la condición que Dios daba era que fuera voluntaria, que fuera de su corazón, del deseo de su corazón. Así que después de eso les manda a hacer un santuario para él, que es el tabernáculo, y él dijo: y yo allí me voy a manifestar a ellos. Tanto el tabernáculo como todos sus utensilios tenían que ser hechos conforme al modelo que Dios le había mostrado a Moisés. Y después de estas instrucciones es cuando entra el versículo que acabamos de leer, el versículo 10, donde dice: harán un arca de madera de acacia. Quiero empezar poniendo este principio de una manera clara, y es que ninguna visión de Dios puede llevarse a cabo en la tierra sin ofrendas. La visión que Dios le dio a Moisés era algo intangible, era algo sagrado, demasiado sublime. Moisés había estado en el monte de Dios, en la misma presencia de Dios, siendo sustentado por Dios, pero cuando baja Dios le da un modelo, Dios le da el modelo arriba, pero cuando baja él tenía que ejecutar y hacer que ese modelo, esa visión que él había recibido se estableciera en la tierra, porque era propósito de Dios. Y el diseño que Dios siempre estableció fue que fuese a través de ofrenda. Entonces, ninguna visión, por más sublime, por más sagrada, por más espiritual que sea, puede llevarse a cabo sin ofrendas. ¿Y por qué estoy diciendo esto si voy a hablar del arca? Es que el arca era lo que representaba la presencia de Dios. Y sin ofrenda no hubiese habido tabernáculo. Y sin ofrenda no hubiese habido ninguno de los utensilios inmobiliarios que hemos estudiado, y por tanto tampoco hubiese habido arca, que representaba la presencia de Dios mismo. Así que Dios nos enseña un principio, que nuestras ofrendas son más espirituales de lo que a veces creemos. A veces pensamos que la ofrenda es dinero y pongo allí. Pero nuestras ofrendas representan un principio espiritual. Nuestra ofrenda está ligado a nuestro corazón. Y eso es lo que Dios recibe. A ver, yo me pongo a pensar, Dios les pide que traigan oro, que traigan plata, que traigan todas estas cosas. Y es que Dios no es dueño del oro y la plata. No hizo llover Dios maná en el desierto. ¿Le costaba a Dios hacer llover oro o llover plata?
Yo imagino que hubiese mandado a derretir alguna de esas calles alguna de esas calles de oro y que empezara a bajar el oro. Y apártense que van a caer los lingotes de oro del cielo, ¿verdad? ¿Podía hacer Dios eso? Dios es poderoso. Para Dios no hay nada imposible. Pero el principio es que Dios busca nuestro corazón. Examinemos esto. Israel era un pueblo que había sido esclavo por 400 años. ¿Qué tiene un esclavo? ¿Qué posesiones tiene un esclavo? ¿Qué mentalidad, qué proyectos, qué planes, qué sueños tiene un esclavo? No tenían ni siquiera la capacidad de soñar de ser libres. ¿A cuántos les ha costado en un momento dado, cuando han venido de familias muy pobres, y pensar, ¿cómo lo voy a hacer si toda mi familia fue pobre y yo también? ¿Verdad que a veces se ha formado esa mentalidad, esa creencia? Y a veces hasta nuestras familias y nuestras generaciones como que han reforzado eso. Cuando hay alguien en la familia que quiere surgir, que vas a estar queriendo tú hacer eso. O cómo vas a poder tú si toda la familia ha sido así. ¿Les ha pasado eso? Yo sé que sí, porque muchos de ustedes me lo comentan. Así que esta generación, imagina, eran 400 años. No tenían capacidad de soñar, de salir adelante. No tenían capacidad de pensar, voy a ser libre, algún día voy a tener algo para mí, para mi familia. Algún día sueño con tener una casa. No, ellos no tenían esa capacidad. Eran un pueblo esclavo, pero ¿quién los había liberado? El Señor los liberó por su buena voluntad y por su pacto que tenía para con ellos. Y dice la palabra que los sacó de esclavitud. Pero ¿cómo los sacó? Cuando los sacó de Egipto, los sacó enriquecidos. ¿Sabes lo que hizo Dios? Movió el corazón de esos egipcios. Y dice que les daban platas, le daban alhajas, le daban vestidos, los mejores se los daban, ya se iban. Así que de esclavos de no tener nada, ellos salieron con gran riqueza al desierto. Porque Dios no va a pedir lo que no tenemos. Entonces Dios le dice, mira, de todo lo como yo te bendije, cuando te saqué de Egipto, que tienes oro, tienes plata, eso no lo consiguieron ellos en el desierto. Todo lo con lo que yo te bendije, ahora trae para mí, para llevar a cabo la visión que yo he puesto en Moisés. Ahora el arca, como es la representación de la presencia de Dios, es el primer mueble que Dios manda hacer. Fue lo primero. Después de recolectar la ofrenda, es la instrucción, hazte el arca. Qué poderoso. Y uno dice, pero Señor, ya va, si ni siquiera había tienda. No había tienda todavía. Lo primero fue el arca. Y si el arca representa la presencia de Dios, ¿qué nos está diciendo Dios cuando manda hacer el arca en primer lugar? Que lo primero es lo primero. Y lo primero es su presencia. Lo primero es su presencia. Dios no podía mandar a hacer otras cosas que también son simbolismos y representan, sin mandar a hacer primero el arca. Porque en todo Dios tiene un mensaje. Lo primero es lo primero. Y Él es el primero. Él es el primero. Él es el primero. Él debe ser el primero. En nuestras vidas, en este tabernáculo, debe ser el Señor el primero. Él lo merece. Él es digno de que le demos el lugar de preeminencia. Así que lo primero era hacer el arca. Y aunque en esta serie de enseñanzas no se comenzó con el arca, porque la serie de enseñanza estaba diseñada o está diseñada para que viéramos el recorrido de los sacerdotes, de lo que los sacerdotes tenían que hacer para llegar al final, el sumo sacerdote, al lugar santísimo. Entonces por eso empezamos a ver desde lo exterior hasta el interior y ya estamos llegando al final de esta serie. Y por eso en la serie
el último mobiliario que estamos viendo, o los dos últimos, es el arca, porque viene la etapa del propiciatorio, eso le toca a mi hermano Gadiel. Pero el arca queda de último porque ese es el recorrido. Pero en el modelo de Dios, el arca fue lo primero. Así que el arca fue lo primero, es lo primero y debe seguir siendo lo primero. Amén. El arca era lo más importante de ese tabernáculo. Ya les dije que representaba el lugar, representaba la misma presencia de Dios. Era el lugar exacto donde Dios descendía para habitar con su pueblo. Qué tremendo eso. El propósito de toda la construcción era que Dios quería estar con su pueblo. Ese era el propósito. El propósito de todo esto era que Dios le dijo, hazme un santuario, levántame una tienda, porque allí yo me quiero reunir con mi pueblo. Dios es un Dios de reuniones, de encuentros. A Dios le encanta estar en medio de su pueblo. Por eso el Señor dijo, cuando estén dos o más en mi nombre, reunidos en mi nombre, yo voy a estar allí. Yo voy a estar allí presente, porque el Señor siempre ha amado el reunirse con sus hijos, el estar presente. Dios no es un Dios que quiere estar lejano, Dios quiere estar siempre presente. Y esto es importante, que veamos los principios de la palabra. ¿Dios acaso no podía manifestarse en todo el desierto ante ellos? Claro que lo podía hacer. Es como que digamos, oh, Dios no se va a manifestar sino en medio de la congregación. No, todos hemos tenido la experiencia de tener una manifestación de parte de Dios y no estamos en la iglesia. A veces nos ha agarrado en el carro, a veces estamos bañándonos, ¿sí o no? A mí Dios me habla mucho cuando me estoy bañando. A veces estamos en otro lugar y Dios empieza a hablarnos y hay una manifestación. A Dios no lo podemos encerrar en una caja. No lo podemos encerrar en un patrón. Pero el diseño de Dios es que Él quiere tener un lugar de reunión, un lugar específico donde Él manifestarse. Y con estos principios, yo sé que todo esto lo sabemos aquí en casa, pero muchos que quizás escuchan a través de la transmisión no lo saben. Y a través de estos principios estoy quebrantando un ataque tan terrible que se ha levantado en este tiempo en contra de la iglesia del Señor, en contra de la ofrenda al Señor. Lugar de reunión no es invento del hombre. Iglesia no es invento del hombre. Fue invento de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, Dios siempre ha querido tener un lugar donde reunirse y donde manifestarse en medio de su pueblo. Amén. Es imposible que ese principio en lo natural, como vemos hoy, lo que vemos y lo que podemos tocar, pueda llevarse a cabo sin el principio de la ofrenda. Pero es principio y diseño divino, no es invento de hombre. Se los doy por la palabra porque sé que afuera hay tanto desprestigio en estas cosas y no se dan cuenta que están luchando contra el mismo principio del Señor. Amén. Así que el arca dice allí que debía ser hecha de madera de acacia, y ya eso lo vimos, que la madera de acacia es una madera incorruptible. Vimos también que la madera representa, tipifica la humanidad, pero también tenía que ser recubierta de oro, tanto por dentro como por fuera, y eso el oro habla de la divinidad. Así que vemos también en el arca la representación de Cristo Jesús, hombre, 100% hombre, incorruptible y 100% Dios. Amén. Vemos entonces allí, pero entonces el arca, al estar en lo más profundo, de último, escondida en el tabernáculo, Dios también nos muestra otro principio.
que su presencia está en lo íntimo, que su presencia está en lo secreto, pero también que Dios trabaja de adentro hacia afuera. Porque lo más importante era lo que estaba en lo más profundo, lo que no se veía. El arca no se podía ver, mis amados. Ya vimos el velo, había un velo que separaba. Entonces el arca no se podía ver. Y esa es la manera como Dios trabaja en la iglesia, en sus hijos. Cuando digo iglesia no estoy hablando del edificio. Estoy hablando del organismo vivo que somos tú y yo, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Esa es la manera como Dios trabaja, desde adentro hacia afuera. El cambio es adentro, en lo que no se ve, en lo íntimo, en la comunión con Dios, en lo que no está a la luz para otros. Pero luego de allí se manifiestan nuestras obras, se manifiesta lo que hablamos, se manifiesta lo que hacemos. El espíritu religioso es todo lo contrario. El espíritu el religioso te anima a que aparentes cosas de afuera, pero no hay nada dentro. Entonces podemos cambiar conductas de afuera, pero cuando el corazón no cambia, volvemos a esas conductas otra vez. ¿Sí? Entonces es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El Señor, si algo le molestaba al Señor estando en la tierra, era la apariencia. Al Señor no le gustan las apariencias. Mira cómo les decía a los fariseos: sepulcros blanqueados, hipócritas. Por fuera a la verdad se ven lindos y limpios, pero por dentro están llenos de huesos de muerte. Hay gente que esa parte de Jesús no le gusta. Hay gente que tiene en su mente un Jesús que no habla fuerte, o un Jesús que no confronta. Pero el Señor les hablaba así a los fariseos. ¿Por qué? Porque odiaba la apariencia religiosa que ellos tenían. Se hacían pasar como santos, como intachables. Pero solo el Señor sabía lo que había en el corazón. Dios conoce lo que hay en el corazón. Entonces estamos mirando en todo esto del arca, la posición del arca, cómo Dios trabaja y cómo es el Señor. Y estamos mirando los principios de sus caminos, de su palabra. Ahora, el arca, ¿verdad? Dice que tenía que llevar unas argollas donde tenían que meter unas varas que también eran del mismo material del arca. Eran varas hechas de madera de acacia y estaban recubiertas con oro. Y decía que esas varas tenían que dejarse allí. ¿Por qué les da las varas al arca? Porque el arca era movible. Tenían que estar las varas listas, preparadas. ¿Por qué? Porque ellos fueron movidos dentro del desierto, fueron movidos a acampar en diferentes lugares. Y el arca tenía que ser llevada con ellos. En otras palabras, que no importa donde nosotros vayamos, el arca siempre debe ir con nosotros. Debemos cargar el arca, no podemos irnos sin la presencia de Dios. Ahora cualquiera dice: pero ¿cómo nos vamos a ir sin la presencia si Dios está con nosotros y Dios va a donde nosotros vayamos? A veces decimos así, pero la idea de que se movieran, ellos tenían que levantarse cuando la nube se movía. Cuando la columna de nube se movía, ellos tenían que desarmar todo, ¿verdad? Y volverlo a armar cuando la nube se estacionaba en un lugar. Entonces la presencia era la que iba guiando. El arca de Dios tenía que ser movible, no podía ser estática, tenía que ser llevada con ellos. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es estar con su pueblo. Por eso dice la palabra que Él nos anhela celosamente.
¿Cuánto nos cuesta recibir eso? Que el Dios sublime del cielo, que hizo el cielo, la tierra, el Dios todopoderoso, el Dios creador, anhele estar contigo. Anhele estar conmigo. ¿Puedes recibir eso? No se trata de lo que tú eres, es lo que representas para Él. Eres el fruto de su aflicción. Tú eres la causa por la cual Él vino a dar su vida. Él quiere tener comunión contigo. Quiere conocerte y darse a conocer. Ahora dice, ¿cómo es que Dios no me conoce? Claro que Dios nos conoce, pero el conocer quiere decir que tengamos esa relación íntima con Él. Y que lo que Él conozca de nosotros no sea solo porque Él es Dios y sabe todas las cosas, sino aquellas cosas que le abrimos el corazón y se las mostramos y se las entregamos. Dios es un Dios de comunión. Así que Él quería estar en todo tiempo y en todo lugar a donde Él los enviara. Esa presencia significaba el respaldo. Por eso Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame. Y el Señor le dijo, mira, yo voy a ir con ustedes y mi presencia te dará descanso. Porque no hay nada más sabroso que sentirse respaldado por el Dios del cielo. Ni más seguro que sentirse respaldado por el Dios del cielo. Y Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Yo no voy. No me movería si tu presencia no va con nosotros. Moisés entendía, él había estado en la presencia, él sabía lo que implicaba, lo que representaba y lo que era más importante para él. Así que esa presencia representada en el arca debía ir con ellos. Y la tribu de Leví fue la tribu que fue escogida para servir en el tabernáculo, pero también eran los designados para mover esa arca a donde fuesen guiados. No podía venir cualquiera del pueblo a llevar el arca, tenían que ser levitas, los asignados por Dios para llevar el arca sobre sus hombros. Dios es muy celoso, mis amados. Cuando Dios da una asignación, Dios es celoso de sus proyectos, Dios es celoso de sus asignaciones, Dios es celoso de aquello que Él delega. Y también es un Dios celoso con quienes les da la asignación. Por eso el Señor le había dicho a Moisés, mira, cualquiera que se acercare va a morir. Porque Dios es un Dios de orden. No piensen ustedes que van a venir en un desorden y van a agarrar el arca y nos vamos. No, no, no. Yo quiero estar con ustedes, quiero moverme con ustedes, por eso soy un Dios de orden. Yo he designado a la tribu de Leví para que mueva el arca. O sea, la tribu de Leví eran los asignados para, imagínense el trabajo, mis amados. Desarmar todo ese tabernáculo que ya lo hemos visto. Toda la tienda, todo el mobiliario, todo el utensilio, todo eso tenían que moverlo. Seguir en el desierto donde la nube, que tipifica el Espíritu Santo, donde la nube les guiara y a donde acampara la nube, que se quedara ahí estacionado, ellos entendían, aquí tenemos que acampar. A volver a desarmar todo otra vez y volver a establecer todo. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? A veces aquí nos quejamos de que hay que recoger las cámaras, recoger las sillas, eso no es nada. Eso no pesa. Pero imagínense el trabajo. Porque ellos no podían moverse y dejar el tabernáculo por allá. O dejar una pieza del tabernáculo por allá y solo moverse con lo que pese menos, vamos a cargar lo que pese menos. No, era todo lo que tenían que llevar. Es tan celoso Dios que pasaron los siglos y David, siendo ya rey, quiso traer el arca, porque mientras Saúl fue rey, él dejó abandonada el arca. Mira qué tremendo, eso habla mucho.
Y aquí les digo otro principio. Dios tiene representaciones, pero Dios espera que tratemos lo que lo representa a Él con la misma dignidad que si fuese Él. Hello. Por eso es que Dios dice que no se metan con sus niños, que nosotros somos la niña de sus ojos. ¿Por qué? Porque nosotros como el cuerpo de Cristo somos ¿qué? Representantes del Señor. Y cuando a usted, por eso el Señor dice, mira, cualquiera que les dé un vaso de agua, así sea un vaso de agua, por cuanto son mis discípulos, van a tener una recompensa. ¿Por qué? Porque el discípulo va a representar ¿a quién? A su maestro. Y quien tenga un acto de gentileza con ese discípulo, el Señor mismo le va a traer una recompensa. Y le dice, si van a darle un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta yo le voy a dar. ¿Por qué? Porque el Señor dignifica sus vasos. El Señor nos ha dignificado como sus discípulos, como sus hijos, como sus representantes. Y de la manera en cómo nos tratemos, Dios nos va a tratar a nosotros. El Señor dijo, un día le dijo a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? Yo voy a honrar a los que me honren. Entonces Dios es celoso. Cuando Él asigna algo, Él espera, o cuando algo representa o alguien representa algo de parte de Dios, Él espera que tratemos con la misma dignidad a esa representación como si fuese Él mismo. En Mateo 25 Él lo dijo también, trayendo la enseñanza de, Señor, cuando te vimos desnudo, Señor, cuando te vimos enfermo o en la cárcel. Y Él dijo, si visitaste a uno de mis pequeños, si le diste a uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí. ¿Ves que Dios nos trata con dignidad? Dios trata con dignidad a todos nosotros como su cuerpo, porque somos sus representantes. Entonces David, siglos después que Saúl había dejado esa arca botada, mire lo que significa. Y es verdad, cuando uno lee la vida de Saúl, uno se da cuenta que Saúl menospreció la presencia de Dios. Saúl no tuvo la menor disposición de honrar a Dios como Dios se merece. La arca estaba botada, pero cuando David fue rey dijo, no, esa arca tiene que estar aquí, esa arca tiene que estar en mi territorio, porque yo sin la presencia de Dios, y manda a buscar David el arca, pero se inventan una. Dice, vamos a hacer un carro nuevo, la vamos a llevar en unos bueyes. Y así vienen y empiezan a trasladar el arca. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia en 2 Samuel que los bueyes tropezaron y el arca casi se cae. Y había un hombre que se llamaba Usa y metió la mano para que el arca no se cayera. Y dice que la ira del Señor se encendió y ese hombre inmediatamente murió. Y uno se pregunta, Señor, pero ¿por qué tan severo el castigo? Es que ya Dios había dicho, ya Dios lo había dicho. Hay un modelo y el modelo se respeta. Y cuando hacemos las cosas fuera del modelo de Dios, vamos a tener consecuencias, mis amados. Porque Dios no va a moldar sus principios a nuestra manera de ver las cosas. Somos nosotros los que tenemos que alinear nuestra manera de pensar y nuestra visión acorde a lo que Dios dice, a lo que Dios ya ha mostrado. El hombre muere y esto habla mucho de que en el reino no es por buenas intenciones. Usa no tenía una mala intención. Usa tenía una buena intención de que el arca no cayera. Pero con esa buena intención él violó un principio. No podían tocar el arca, solo los levitas podían llevar el arca cargada en hombros. En el reino de los cielos no se mueve uno por buena intención. No funciona así. En el reino de los cielos uno se mueve por principios espirituales, los principios que Dios ya ha establecido. Así que David se siente súper apesadumbrado, muy triste, y dice, Dios mío, entonces, ¿cómo voy a traer el arca para acá?
Y ahí fue como más vivo, ¿no? David, ahí se parece a un venezolano, David. Porque agarró y él dijo, yo no voy a traer el arca para acá, yo lo voy a mandar allá para acá, un tal Obededón. Que si le va a ocurrir un desastre, hay que le ocurra allá y no me la traigo yo. Porque él agarró miedo. Mis amados, murió una vida. Esa vida era por causa de David. Porque él fue quien mandó a traer el arca. Él era el responsable. Pero ¿qué pasó? El arca, representando la presencia de Dios, estaba en casa de Obededom y dice que estuvo allí 3 meses. Y la palabra declara que por esos 3 meses Obed-Edom y su casa fueron bendecidos, fueron prosperados. Dice claramente que Dios bendijo su casa y lo que tenían. Es decir, que estaba hablando de cosas materiales. No solamente era la bendición espiritual que pudieron haber recibido, sino que ellos fueron prosperados en esos 3 meses. Cuando le llega ese reporte a David, dice, no chico, ven acá. Yo tengo que traerme esa arca para acá. Pero él aprendió una lección. Y él buscó la presencia del Señor. Y buscó cómo era que Dios lo había establecido. Y él lo entendió y dijo, mire, ¿saben qué? Es que Dios le dijo a Moisés que el arca tenía que ser movida por los levitas. No es como yo me la invento, no es como yo lo quiero hacer. Es conforme a lo que Dios ya dijo. Y así fue que mandó a traer el arca, los levitas lo trajeron, pero fue tremendo porque dice que cada 6 pasos que daban, David sacrificaba un buey y un carnero. Ustedes saben lo costoso de esa ofrenda. Para nosotros hoy día no tenemos, ¿verdad? Cómo relacionarnos. Pero eso era carísimo. Matar un buey y un carnero era carísimo. Cada 6 pasos David hacía un sacrificio de una ofrenda. Sonaron las trompetas, había júbilo, canto, y ahí es donde David empezaba a danzar con todas sus fuerzas, dice la palabra. Y en esa algarabía, en esa bendición, en esa celebración, trae el arca a Jerusalén. Qué poderoso, qué maravilloso es cuando caminamos conforme a los principios que el Señor. Ahora, claro, esto es un poquito más extenso porque David no solamente era rey, David era un profeta. Y en aquel entonces todavía no estaba la dispensación dada de que miraran el arca, ¿verdad? Y no murieran. No estaba todavía el establecimiento de los cantores, la danza y todo eso. Pero David como profeta, David era un profeta y David entendió ese modelo en los cielos y él fue quien lo estableció en la tierra, aún adelantándose a los tiempos. David fue el que organizó toda la adoración para que hubiese día y noche incienso delante del Señor. La adoración era 24/7 y el arca estaba allí. Y en medio de esa adoración David estaba rodeado, David tenía profetas alrededor de él. La Biblia señala a Asaf, a Edán, a Jedutún, que eran profetas que le profetizaban al rey, que traían palabras al pueblo. Y Dios establece entonces un nuevo tabernáculo, ¿sí? Para él nuevamente o seguir habitando entre su pueblo y manifestándose. Entonces lo más esencial, lo más importante es su presencia. Pero aún cuando es lo más importante debemos buscarla como el Señor dice. Él dice que Él busca adoradores en espíritu y verdad. Él no está buscando estilos. Hay gente que todavía se enrolla con los estilos de las músicas. No es eso lo que determina nuestra adoración. La música ni el canto determina nuestra adoración. Eso es solo una faceta de la adoración. ¿Qué invento del hombre? No, lo estableció el Señor. El que dio los dones de canto y música y todo eso fue Dios. En el cielo se canta 24/7. Eso no es un invento de hombre. Entonces David entendió y miró los cielos arriba y lo estableció abajo. Pero Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad.
de corazón, lo que está saliendo de tu espíritu, pero conforme a qué? A la verdad de su palabra, de sus principios. Por eso es que la verdadera adoración no es canto, no es música solamente, es una vida de obediencia. Eso es lo que es adoración. Y el Señor está garantizando su presencia en medio de ello. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios, que es santo, habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que, siendo la presencia lo más esencial, lo más importante, Dios también había dado instrucciones a Moisés y le había dicho que allí iba a meter el testimonio que él le daría. No era cualquier testimonio, era lo que Dios decidía mantener dentro del arca. Y los 3 elementos que están dentro del arca es el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas que Dios le dio a Moisés. Las tablas de la ley, maná, vara de Aarón y tabla de la ley. Ahora, si el arca representa, como lo estamos viendo, y como Dios se manifestó a través de esa arca en los tiempos antiguos, ¿qué significa o cuál es la importancia entonces que tenga dentro esos 3 elementos y por qué no otras cosas? Bueno, el maná, yo creo que todos entendemos qué significa el maná. Fue la provisión sobrenatural de Dios para con Israel en el desierto. Llovía maná del cielo. ¡Qué bárbaro! Eso no fue algo espiritual, aunque por supuesto es una representación espiritual, pero el maná no fue espiritual. Realmente los alimentó físicamente, realmente los sostuvo. O sea, imagínense todos los nutrientes que tenía ese maná, que los sustentó todos esos años al pueblo de Israel. Ellos no sembraban eso, no había manera de cosechar eso. Era una provisión de Dios, de su gracia, de su misericordia, pero también de un Dios de pacto que tenía con ellos por propósito, y Dios siempre sostiene aquello a quien llama. Así que por eso el Señor Jesús nos dice: no teman ustedes, miren las aves de los cielos, miren los lirios del campo. Solo los gentiles se preocupan por esas cosas. Y cuando habla de los gentiles en ese momento, está hablando de la gente que no tenía pacto con Dios, que estaban fuera del pacto con Dios. Ellos se preocupan por la provisión material. ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de vestir? El Señor les dice: no se preocupen por estas cosas. Miren los lirios del campo, no trabajan. ¿Quién los viste de esa manera tan bella? Miren las aves, no trabajan. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Que no trabajemos? No voy a decir: ay, la pastora dijo, ya mañana renuncio y me espero que el maná me caiga de arriba. Lo que está diciendo es que no nos afanemos. Sí, ¿verdad? Muchos sintieron liberación ahí. Entonces el Señor lo que está diciendo es: no se afanen por esas cosas, hagan lo que a ustedes les corresponde, que yo los respaldo, mi provisión está con ustedes. Dice: primeramente buscad ¿qué? El reino de los cielos, ¿y qué? Y su justicia, y todas las demás cosas les serán ¿qué? Añadidas. Dios nos llama a descansar en Él, porque Él es nuestro proveedor. Así que si estás pasando en este momento por un tiempo de escasez, quiero decirte que tu Padre es el Padre que suple toda necesidad, que Él es un Dios de pacto. Él no miente, su palabra es viva, su palabra es verdadera. Uno de sus nombres es Jehová Jireh, el Dios que provee. Si yo me pusiera aquí a contarles todas las veces que Dios me ha provisto, no terminamos esta noche. Pero hubo un pastor que me dijo: vas a tener que escribir un libro acerca de eso. Y dije: sí, es verdad.
Porque una de las cosas que más le cuesta creer al pueblo de Dios es en el Dios de provisión. Podemos cantar, Jehová Jireh, Él es quien provee, pero a la hora de la verdad, entonces estamos temblando. Ay, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo que hago aquí? ¿Y hago allá? ¿Y hago allá? No creemos, mis amados. Y tenemos que ser confrontados con nuestro nivel de incredulidad. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, si estamos cumpliendo con nuestro trabajo como Dios nos los ha asignado y nos los ha dado, y estamos cumpliendo con lo que Él nos pide, Dios se va a encargar del resto. Será muy difícil para el Señor que sustenta el universo y será difícil sostenerte. Será difícil para Dios. Así que el maná también representando al Cristo, el pan que descendió del cielo. Nuestro alimento, no solo el maná fue un alimento natural, sino que también nos está proveyendo a nuestro alimento espiritual, nuestro pan de vida. ¿Cuántos son nutridos por sus palabras? ¿Cuántos son nutridos por su presencia? Su presencia nos nutre, nos satisface, nos llena su palabra. Aleluya. Que Dios nos sostiene con su palabra. Cada promesa nos sostiene, nos llena de vida, nos bendice. Pero también estaba la vara de Aarón. Ya eso lo habíamos visto anteriormente, pero solo rapidito. Recuerden ¿qué fue lo que pasó con esa vara? Lo que representaba la vara de Aarón era el respaldo de Dios al llamado. Se habían levantado algunos líderes en contra de Moisés y de Aarón a murmurar y a criticar. Y el Señor fue quien le dijo a Moisés, mira, pídele varas por tribus a cada uno y ponle los nombres. Y al día siguiente, por supuesto son varas muertas. Cuando van a ver, la única que reverdeció fue la vara de Aarón. Una vara muerta que reverdece sacó flores y almendras, dice la palabra. Es imposible que de una vara muerta haya fruto. Pero era el testimonio del Señor, diciendo, yo respaldo a quien llamo. Así esté muerto va a dar fruto. Porque no se trata de la vara, se trata del Dios que sostiene la vara. Si Él de la nada hizo el universo, de la nada hizo todo, mis amados, ¿cómo Dios no te va a respaldar en lo que Dios te ha llamado? Dios va a hacer que reverdezcas. Dios va a hacer que florezcas. Dios va a hacer que des fruto. Aún en medio de las contradicciones, aún en medio de todo aquello que pueda levantarse en tu contra, porque es Dios. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de quien Él asigna. Esa vara estaba ahí como el Dios del testimonio. Yo te voy a respaldar. Como se lo dijo a Moisés, mi presencia va contigo y te voy a dar descanso. Eso es, te respaldo en lo que vas a hacer. Y mire que si Dios respaldó a Moisés, Dios mío, qué poderoso. Así que confiemos en aquel que nos respalda. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el respaldo que Dios le da a su casa, a su iglesia, a sus hijos. No digamos que estamos solos. Si tenemos el respaldo de Dios en nuestra vida, si estamos caminando conforme a lo que Dios nos ha mandado, tenemos el respaldo del Señor. Así que debemos sentirnos, mire, mejor que esa gente que carga guardaespaldas. Tenemos guardaespaldas angelicales y tenemos al Dios de los cielos a favor nuestro. Somos su iglesia, somos sus hijos, somos los redimidos. Amén. Y lo último era la tabla de la ley, la palabra, el pacto. Y hay varios sentidos o varias interpretaciones. La ley a veces es recordarnos que somos pecadores.
recordando que no podemos cumplir los 10 mandamientos, ni siquiera los 10, imagínense todos los demás, por nuestra propia fuerza. Pero también nos está hablando realmente es un Dios que cumple, que su palabra no ha pasado de moda, su palabra es vigente. Mucha gente piensa, oh, ya el Antiguo Testamento pasó, no hay que hacerle caso. Las tablas de la ley todavía están dentro del arca. No porque vivimos por la ley, vivimos por la gracia. Bendito sea el Señor del cielo que nos mandó a Jesucristo. Si no, ninguno de nosotros pudiera. Pero la ley sigue vigente. Ya no vivimos por cumplir la ley. No tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Pero los principios de Dios no han pasado de moda. El Señor Jesús dijo, yo no vine a... ¿Qué dijo? ¿A qué? Solo el pastor se lo sabe. No vine a romper la ley. Yo no la vine a quebrantar. No vine a abrogar esa ley. ¿Yo vine a qué? A cumplirla. ¿Pero por qué la cumplió? A favor tuyo y a favor mío. Porque tú y yo no la podemos cumplir, pero la ley sigue vigente. Por eso es que todavía el sacrificio de Cristo está vigente. Porque es su justicia que fue imputada sobre nosotros. Es la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo a favor nuestro. Sí, que tremendo. La presencia de Dios nos trae descanso, nos trae respaldo, nos trae provisión, nos trae nutrición, pero también nos trae justicia. Ese es el Dios que conocemos. Pero lo más importante que entendamos es que el propósito de todo eso era su presencia. Y que su presencia quería ser manifiesta en medio de su pueblo. Vamos a estar en pie. Que hoy puedas entender que su presencia quiere ser manifiesta a tu vida. Que podamos entender que Dios quiere que te acerques a su presencia. Podemos entender eso, mis amores. Yo sé que los niños están entrando, tratemos de no distraernos. Pero podemos entender eso, mis amados. Él pagó un precio muy alto. Vimos que el velo fue rasgado. Que el velo representaba el cuerpo de Cristo. Fue rasgado. ¿Para qué fue rasgado? Para que pudiéramos tener acceso a su presencia. Escúchame, iglesia. No hay nada que estorbe el que tú te acerques a su presencia. No hay nada. De parte de Él, no hay nada. Su presencia nos invita a acercarnos. Dice que nos acerquemos con confianza. Porque no vamos a morir. Porque no nos llama a su presencia para condenarnos. Nos llama a su presencia para tener comunión con nosotros. El único obstáculo que puede haber al acercarnos a su presencia es que no creas que su sacrificio fue suficiente. Que todavía te estés mirando a ti mismo, a ti misma, y buscando calificaciones en ti, buenas obras que te den acceso a su presencia. Y cuando te miras a ti mismo, no puedes entrar. Porque si quieres venir a la presencia del Señor para tener comunión con Él, no puedes venir pensando en tus fallas.
Es decir, no soy digno de entrar. ¿Es cierto? Claro que sí, ninguno de nosotros es digno. Pero Él pagó el precio para que entrásemos. Y si hubiese pecado que hubiésemos cometido, Él también proveyó. Él proveyó la solución. Lo único que te dice es: confiesa, arrepiéntete, mi sangre te limpia. Pero entra, no dejes de entrar, porque yo te anhelo. Porque quiero tener una intimidad contigo. Oh, no mires más tus calificaciones. No calificas. Pero yo te califiqué. Yo te dije: aprobado, aprobada por mi sangre. Porque eres valioso a mis ojos. Porque eres valiosa a mis ojos. Porque por ti pagué el precio. Porque por ti me di. ¿Cómo voy a tomar alguna de tus obras como un impedimento para que vengas a mí si yo me di completamente? Dice el Señor. Yo pagué el precio. En la tierra quizás haya gente que no haya querido tener comunión contigo, que quizá no hagan nada por reparar eso, ni una llamada, ni un texto, ni una búsqueda. Pero yo pagué el precio para que tuviésemos comunión. Y además de pagar el precio, mi espíritu te anhela y te llama. Oh, yo no sé si tú puedes sentir esta presencia tan maravillosa de parte de Dios. Y yo te voy a pedir que pases al altar, no porque voy a imponer manos a nadie, sino como un acto de decir: hoy yo renuncio a ver mis calificaciones. Hoy yo tomo esta palabra y me voy a aprovechar de ella para tener comunión contigo, para acercarme, porque tú me has quitado todo obstáculo del camino. ¿Sabes qué dice el Señor en su palabra? Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Ahí donde estás, no sé lo que Dios te está pidiendo, pero su presencia está bien fuerte aquí. Y hay un trabajar profundo del Espíritu. Yo veo como cuerdas que nos alan a su presencia. Otros están sintiendo un fuego en sus corazones, como una ola de su amor y de su gracia. Adórale. Dale gracias por el privilegio. Ya no te mires a ti, míralo a Él. Gracias. Oh, gracias, papá, por dejarme entrar a tu habitación, por llamarme a tu intimidad, por llamarme a tu presencia. Ayúdame a valorar tu presencia mucho más de lo que he hecho hasta ahora. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey, por tu amor, por tu gracia.
Hoy yo me acerco a ti, me acerco a ti. Hoy yo me acerco a ti. Hoy traspaso, Señor, obstáculos, velos, mentiras que estuvieron allí implantadas en mi mente. Hoy yo rompo barreras y me acerco, porque el camino está abierto. Porque el camino está abierto para mí. El camino está abierto para mí. Oh, gracias, Dios. Santo, santo, santo. El velo fue rasgado. No necesita volverse a rasgar. Santo. Ama su presencia. Hay plenitud de gozo en su presencia. Hay descanso en su presencia. Es en su presencia donde reverdecemos. Es en su presencia donde florecemos. Es en su presencia donde comienza la primavera, donde el invierno de la vida se acaba. Es en su presencia donde podemos dar fruto. Es en su presencia donde tenemos el respaldo. Es en su presencia. Gracias. Aleluya. Dile: quiero conocerte más, papá. Quiero conocer más tus caminos y tus sendas. Pero sobre todo quiero conocer más tu corazón. Tu corazón. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Adoramos, Rey. Digno eres de gloria. Digno eres de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu presencia manifiesta. Gracias por tu dulzura aquí presente. Oh, derramándose en nuestros corazones. Gracias por tu bálsamo de sanidad, de libertad. Oh, gracias, Señor, por tu aceptación. Oh, porque estás sanando, Señor, heridas de rechazo. Oh, porque estás sanando y quitando, Señor, mantos de vergüenza. Oh, Señor, gracias, 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 gracias por dignificarme, por invitarme a levantar mi cabeza. Tú eres el Dios, tú eres el Dios que levanta mi cabeza, porque ya no hay vergüenza. Gracias. Eres el Dios perfecto y amoroso. Eres el Dios que abrió camino nuevo y vivo. Gracias. Aleluya. Te adoramos, Rey. Te exaltamos. Y Padre, nuestra oración es que esta palabra sea sembrada en los corazones de aquellos, no solamente los que están aquí, de todos aquellos que la han escuchado en esta mañana. Y que sea una palabra, Señor, que empiece a dar fruto abundante, fruto de justicia, que es lo que tú buscas en cada uno de nosotros. Que tu bendición, Señor, entonces se derrame completamente sobre las cabezas, sobre las vidas
de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Y en particular de aquellos que están aquí enfrente, Señor, que dieron un paso de fe al salir aquí, un paso de testimonio, Señor Dios, de que tu palabra los ha alcanzado y que fueron, Señor, tal vez confrontados o que tal vez sencillamente recibieron una respuesta de por qué sus vidas, Señor Dios, no ha sido más espléndida, más esplendorosa en ti. Y lo digo nuevamente, más espectacular, más esplendorosa en ti. Señor, al ellos dar este paso, Señor, han reconocido, Señor, que necesitan de ti. Padre, derrámate a plenitud en cada uno de ellos. Que tu grande amor, Señor, los arrope. Tu sangre los limpie completamente. Que el agua de tu palabra que ha fluido en esta mañana, Señor, los lave por completo. Y su vestidura salga reluciente y resplandeciente de este lugar en este día. Y así permanezca, Señor Dios, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Señor Dios. A ti sea la gloria. Aleluya. Que el Señor los bendiga, el Señor los guarde. No se vayan todavía, por favor, ¿no? Los que van regresando a su asiento está bien, pero no se vayan todavía. Les recuerdo que al finalizar, al cerrar esta transmisión, tenemos un encuentro allá en el 8114. Y me despido de los que están viéndonos por las redes sociales. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el domingo que viene.